El vocabulario es una de las partes más importantes de un idioma y probablemente la más demorada de aprender, ya que hay tanto. Entonces, el día de hoy queremos ver cuál es la mejor manera de aprender vocabulario, cómo puedes aprender vocabulario más rápido tú pues vamos a ver cómo han sido nuestras experiencias Ok. al respecto. Yo también quiero que lo miremos desde el punto de vista del nivel de cada estudiante, porque creo que es diferente Sí. al principio, como uno aprende el vocabulario al principio y después ya sabiendo más el idioma. Ujú. Tú, cuando comenzaste a aprender español, ¿cómo aprendiste vocabulario? Yo tuve unas clases. Ujú. Al principio tuve un par de clases y entonces las primeras palabras, los primeros verbos, yo los aprendí allá, ¿sí? Ujú. Pero realmente mucho vocabulario yo lo aprendí en el trabajo porque trabajaba con españoles. Trabajé en una empresa española, entonces sí, allá aprendí ya bastante, escuchándolo. En vivo y en directo. Sí, en vivo y en directo, entonces creo que el 99% de mi vocabulario viene de escuchar. De escuchar español y ya. Ya después, claro, de leer también mucho, sí, pero ya es otro tipo de vocabulario. Básicamente yo diría que dividiría la manera de aprender vocabulario en general como en dos maneras, que es, la primera es enseñanza o estudio de vocabulario directo, sí. Y la otra es simplemente contacto con el idioma. Sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a aprender idiomas, que fue hace muchos años, todavía en el colegio, yo estuve aprendiendo siempre así, como palabra por palabra, como que memorizándolo. Ah, Igual yo creo que es la peor forma de aprender el Sí. vocabulario. Yo creo que hoy en día, algo que yo usé para estudiar japonés y que creo que en idiomas asiáticos sirve mucho por el hecho de que las palabras se escriben diferente y aprender a leer es un poquito más complicado. Pero incluso me parece que sirve en español e inglés, en ciertos niveles, es hoy en día hay lo que se llama un sistema de repetición espaciado. Ah, y lo que es básicamente un programa que te da una palabra, te pide que la recuerdes, tú después le dices si la pudiste recordar o no, y dependiendo de eso, él decide cuánto tiempo después te la va a volver a mostrar. ¿Sí? Entonces, ¿Tú lo usaste? yo lo usé. Yo Yo no lo usé tengo y lo experiencia. usé. Lo usé bastante Con japonés. con el japonés. Sí. Y el asunto es que, pues si tú estudias de una lista o estudias en clase, entonces básicamente te dan 20 palabras en tu clase y te dicen, estúdialas para mañana, pero algunas se te van a quedar fácil y otras no. Y después lo vuelves a estudiar en una semana y se te olvidó la mitad. Pero las otras, pero entonces repasan todas, pero la mitad ya las sabes, no necesitas repasarlas. Sí. Y la otra mitad no, pues ok, esas sí necesitas repasarlas. La cosa es que es muy poco optimizado, entonces lo que hace el sistema de repetición espaciada es que vuelve digamos, ese estudio concreto de vocabulario, ese estudio directo de vocabulario mucho más práctico, lo vuelve Sí. lo más eficiente Pero a posible. mí me aburre aprender palabras solo por aprender palabras. Sí, ese es Como que yo no tengo ganas de es el aprender asunto. así. Y definitivamente mi experiencia con el inglés y mi experiencia con la mayor parte del japonés, honestamente, es que uno aprende muchísimo vocabulario simplemente estando en contacto con el idioma. Sí, Sí. yo así, no es que sé mucho del italiano, Ujú. pero lo poco que sé, nunca, lo poco que sé lo aprendí escuchando también. Sí, Empecé escuchando historias. Yo sé que aprender italiano, si uno viene del español, es mucho más fácil mucho más fácil que aprender otro idioma. Sí, claro. ¿Sí? muchas palabras en Pero común. yo entré directo a escuchar las historias para los principiantes. Al principio yo siempre leía las historias y después las escuchaba y escuchaba y escuchaba ya sabiendo, entendiendo de qué se tratan y no más. Realmente yo no. Y para no estudiarlo nunca, yo creo que yo escucho hablar italiano y
incluso si leo algo en el Facebook, ¿no? Yo entiendo bastante para ser un principiante y para nunca estudiar. Nunca haber estudiado. Sí. Nunca haber estudiado. Sí, realmente uno puede aprender mucho y siento que es la manera más natural de aprender. Y realmente las personas que solo estudian vocabulario muy a menudo después se van al mundo real y no entienden nada, ¿sí? Y se les han olvidado todas las palabras. Sí. Pero entonces, claro, si uno ya es un poquito avanzado, ya no hay nada para especular. La forma más eficiente para aprender un vocabulario nuevo es estar en contacto con el idioma, o sea, leer, escuchar, ver películas, hablar con alguien y a uno se le van pegando. Pero entonces siempre es uno aprende en contexto. Uno aprende en contexto. En contexto. Sí. Y yo creo que es la mejor forma, sobre todo para las personas como soy yo, que a mí me aburre aprender palabras solo por aprender palabras. Entonces la pregunta es, ¿tú crees lo mismo? Que la mejor forma para aprender es en contexto. Toca aprender en contexto, no se puede aprender fuera de contexto. Sin embargo, yo sí creo que aprender, digamos, estudiar palabras dedicadamente puede funcionar y puede acelerar el proceso si la acompañas con mucho contexto. Seguramente sí. De hecho, digamos, la manera en la que yo aprendí el japonés que aprendí, las palabras que yo estudié, digamos, con la aplicación. La aplicación se llama Anki, es una aplicación que creo que creó una persona para estudiar japonés, ¿sí? Pero la aplicación sirve para estudiar, digamos, para memorizar cualquier cosa. Pero es memorización, ¿sí? Es la memorización más eficiente que hay, pero a la final solo es memorización. Pero la manera en la que se recomienda que se use, digamos, usar esa aplicación y la manera en la que yo recomendaría usar esa aplicación o cualquier aplicación por el estilo, que es prácticamente cualquier aplicación que te enseña un idioma en el teléfono o cosas así, son casi siempre de memorización. Sí, de Duolingo. Duolingo es muy así. Pero yo creo que Duolingo puede ser bueno para los principiantes. Duolingo es bueno para iniciar. Lo que pasa es que es lento, ¿sí? Incluso para iniciar. Pero puede servir. Pero el asunto es que tienes que acompañar, aunque estudies vocabulario dedicadamente y memorices vocabulario, tienes que acompañarlo del idioma en contexto. Porque tienes que ver ese vocabulario en contexto dentro del idioma para que realmente se, digamos, eche raíces en tu cabeza, para que realmente, y para que lo entiendas de verdad, porque el tema es que, pues aunque yo te diga que, no sé, en este idioma existe esta palabra que es igual a esta otra en tu idioma, usualmente no son lo mismo, ¿sí? Hay pequeñas diferencias en cómo se usa y en qué significa exactamente. El ejemplo que yo siempre uso, porque es el más fácil, es que hay una palabra en japonés que significa azul, que es ao, pero no es el mismo azul del español. ¿Sí? El verde del semáforo es ao, ¿sí? ¿Sí? No es lo mismo, ¿sí? Entonces toca verlo en contexto, sí, definitivamente. Pero sí siento que puede acelerar mucho, ¿sí? Porque si tú memorizas palabras y memorizas bastantes y usas un programa como este que te deja ponerle 10, 20 palabras nuevas al día, con media hora, una hora de estudio, ponle por ahí, que es bastante, pero pues si estás muy dedicado al idioma y dices quiero hacer esto rápido, hacer eso puede acelerar mucho tu proceso, pero tienes que acompañarlo de idioma en contexto. Yo creo que eso puede parecer como muy básico, como que estamos diciendo algo que es súper claro, pero yo veo en mis estudiantes cómo me cuesta hacerles entender que de verdad necesitan escuchar algo y vienen de una clase a otra solamente estudiando las lecciones y yo lo repito siempre, la clase, y yo siempre les repito, oye, pero toca que escuches, busca algo, escucha, aquí tenemos las historias y eso que nosotros vemos las historias en clase, o sea, ellos saben qué es. Saben que están ahí. Y no, como que no logro
no logro como que convencerlos que de verdad es lo más importante. Es lo más importante. Es lo más importante. Ahora otra pregunta es, pues claro, cuando uno ya sabe algo, ya estás como yéndote para, yo diría, en A2. Ya eres capaz de buscar cualquier cosa en YouTube, cualquier canal, cualquier video, empezar más Sí o es menos. un idioma cercano. Sí es un idioma cercano. Pero bueno, allá viene mi pregunta. ¿Qué hacer entonces para los A1 y A2 que me dicen, pero es que yo No empiezo encuentro a nada. ver algo y es que es tan difícil para mí que no me da nada nuevo, Sí. como que no siento Nivel que es no me demasiado ayuda, alto. es demasiado alto. Definitivamente en un nivel muy bajo, si estás apenas iniciando, tienes que encontrar contenido hecho para principiantes. ¿sí? Y no hay tantos, hoy muchos. Yo siento que hay harto hoy ¿Hay en día. bastantes? Hoy en día hay bastante. Sí. Tienes que encontrar, pero tienes que encontrar básicamente, busca español simple o inglés para principiantes, ¿sí? O historia en inglés para principiantes, y historia en español para principiantes, ¿sí? Porque yo lo busqué en italiano y tuve problemas. ¿Sí? Encontré, como que encontré canales donde hay como 3, 4 videos y ya. Pero es muy poco. Después como que buscando más y encontraba poco. Sí. No Si sé. estás viendo este video, probablemente o ya estés muy avanzado en español, si es lo que estás estudiando, o estés estudiando Sí. otro idioma. Entonces, pues sí, nosotros subimos historias en español, pero no sé si te sirvan, ¿sí? Entonces, si las necesitas en otro idioma, yo estoy seguro que siempre se pueden encontrar, ¿sí? En YouTube o sea, en todos los idiomas que he mirado hay cosas para principiantes. Eso por un lado. Por otro lado puedes meterte al Linku y en Linku hay 60 historias para principiantes que están en todos los idiomas que ellos manejan. Y son las mismas historias en todos los Que idiomas. tienen idiomas que tienen hasta el eslovaco. Tienen hasta eslovaco. Hasta Entonces, eslovaco, que es lo un que idioma que no puedes- se aprende sí, tan a menudo. Lo que yo te recomendaría, o lo que yo recomendaría es escúchatelas o léelas rápidamente en tu idioma. Si estás muy crudo, si estás muy principiante y de verdad no entiendes nada, léelas en tu idioma, ¿sí? Y luego léelas y escúchalas porque todas tienen audio grabado. No todas tienen el mejor audio, pero si estás estudiando un idioma principal como es italiano, alemán, español, francés, inglés, Sí. entonces Incluso en el eslovaco audio yo es creo bueno. que es bastante bueno, ¿Sí? yo he escuchado. Lo que pasa es que ellos dependen un poco de voluntarios. Sí. O sea, a veces los voluntarios no tienen los mejores micrófonos. Sí, pero- realmente esas historias fueron con los que yo empecé En en italiano. italiano y yo como que tal vez 2 meses, lo único que estaba haciendo era escuchar esas historias Sí. y así. Yo creo que escuché cada una como, yo no sé, hay historias que yo escuché seguramente 40 veces. Sí. Y viene acá el otro punto realmente, es que hasta cierto punto tienes que estar cómodo con el hecho de que no vas a entender todo. Todo. Ujú. ¿Sí? Pero yo creo que yo creo que es importante aprender a no estar cómodo con Sí, eso. a estar, ¿Por qué? aprender a estar cómodo con no entender. Sí, Sí, o sea, aprender a estar cómodo con no Sí, no entender todo. Porque si estás aprendiendo otro idioma y lo estás seguramente aprendiendo para hablar con la gente que lo habla, seguramente no vas a entender todo. No. Seguramente. Y es que evidentemente es una experiencia un poquito molesta porque uno es un adulto y no está acostumbrado a entender todo y poder expresarse bien y se siente muy cómodo de entender todo lo que le dicen a uno y poder expresarse exactamente como uno quiere. Pero te acostumbras. Pero sí, tienes que básicamente entender que esto es temporal, ¿sí? O sea, si quieres llegar a ese nivel en otro idioma, pues tienes que pasar por esta fase y puede demorar un ratito, pero tienes que aceptar que no vas a entender todo. Probablemente nunca seas tan bueno en este idioma como Sí. en tu idioma nativo, Claro. ¿sí? Yo lo vivo. Sí, pero puedes volverte muy bueno, pero necesitas paciencia y necesitas estar cómodo con que no vas a entenderlo todo, ¿sí? A mí personalmente me gusta bastante meterme en contenido más difícil, más difícil del que es mi nivel, o sea, subirlo. Bastante más. A mí no tanto, porque yo soy de ese tipo de personas que le Que te gusta irrita. entender todo. Pero lo logré.
vivir en un país donde se habla un idioma. Cuando yo llegué, no hablaba tan bien. Sí, Ahora claro. sí siento como que entiendo 99.5% de lo que se habla, Sí, sí, sí. ¿sí? De vez en cuando entiendo una palabra, entonces ya estoy en un estado cuando digo, oye, ¿qué es esa palabra que dijiste? Ujú. Pero por muchos años estaba escuchando y sabiendo que hay en cada 5 minutos tengo 5 palabras que no sencillamente no les ponía tanta atención. Y a final de cuentas eso es lo que yo recomiendo. Más que decir, ok, estoy listo para no entender nada, voy a buscarlo todo en el No, diccionario. no, 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 no. Demasiado, ¿sí? Yo creo que llega un punto en el idioma que estás aprendiendo, llega un punto donde te pones, ok, ahora, ¿qué es esa palabra? Porque ya son tan pocas las palabras que no entiendes, que Sí, eso es que ya estás como que, ya es como, estás ampliando tu vocabulario de esa forma también. yo siento que lo debería guiar un poquito como tu interés personal y tu curiosidad. Sí, Sí, o sea, sí. yo tengo momentos en los que estoy leyendo algo en japonés, por ejemplo, estoy leyendo algo extremadamente complicado, pero en ese momento tengo ganas de leer algo complicado y tengo el diccionario al lado y lo leo todo y lo aclaro todo y me divierte hacerlo. Se me va a olvidar la mayoría de lo que busco, ¿sí? No es lo más eficiente del mundo, pero mientras estoy motivado para hacerlo y quiero hacerlo y me interesan las palabras que encuentro, entonces las busco. Pero hay otro modo en el que uno también debe aprender a estar, que es simplemente, no entendí esta palabra, no pasa nada, sigo adelante, la ignoro, ¿sí? Ignoras la palabra y sigues adelante. Porque sobre todo al inicio, no vas a entender, aunque encuentres, digamos que encuentras contenido A2, no vas a entender la mitad de las palabras, Sí. ¿sí? Van a haber unas, pero van a haber unas que otras que tú digas, esto lo he escuchado muchas veces. Y cuando tengas esa sensación de que esta palabra me llama la atención, ahí sí puedes buscarla y ver y decir, eso es lo que significa, y ahí Sí. no se te va a olvidar tan fácil, ¿sí? Incluso mirar así, para mí en italiano yo miraba así la conjugación. Ujú. Yo, espera, ¿eso cómo es? ¿Eso cuál es? Es presente. Mira, sí se conjuga. Como que me llamó la atención alguna Sí, palabra y así lo miraba. Yo creo que dijiste una cosa muy importante, guiarte por tu interés. ujú, sí, Y es muy importante encontrar algo que te interese, sí que te llame la que te atención. llame la atención y que pues eso te va a mantener a seguir estudiando. Te mantiene motivado, ¿sí? Sí. Evita que dejes de hacerlo. Sí. A la final, lo más importante cuando estás estudiando un idioma es no parar. Porque yo siento que, no, yo siento no. Estudiar un idioma es un proyecto de largo plazo, ¿sí? Largo Y si plazo. paras, pues paras a empezar de nuevo, porque yo creo que Si paras temprano, sí. sí, pues lo reinicias y te devuelves allá donde Ya decidas entiendo, devolverte. ya entiendo lo que te Porque yo refieres. creo Ok, que en ya, el ya. aprendizaje del idioma es muy normal parar, porque es un proyecto muy largo, como dijiste, Nos y ocupa. a uno le llegan épocas, momentos cuando no, Uno como tiene que pereza, o uno se tiene, ocupa y no tiene tiempo, sí, o lo que sea, es sí. normal, entonces vuelves otra vez, o como que no Comienza de nuevo. hay, comienzas. Y hay, digamos, dos caras al tema de parar y volver a comenzar. Si estás en un punto antes de B1, B2 y paras de estudiar, esperas medio año, cuando vuelvas a comenzar vas a sentir que comienzas de nuevo. Sí y no. Pero no, la verdad es que no estás comenzando de nuevo. Vas a volver a cubrir todo lo que ya estudiaste muy rápido, vas a recordar acierto, acierto, ¿sí? Lo vas a recordar mejor que antes, sí se te va a quedar más porque es algo que volviste, que recuperaste en tu cabeza y va a ser mucho más fácil seguir avanzando Sí. a partir de ahí, entonces... Sí. Aquí yo tengo una experiencia con mis estudiantes porque ahora en julio y agosto hubo temporada de vacaciones en toda Europa y tengo muchos estudiantes que todo el julio y agosto no tenían clases. Sí. Entonces volvieron ahora y volvieron como que yo no sé nada. Y empezamos desde presente y desde cómo te llamas, dónde vives, cuántos años tienes y les daba Sí. esas preguntas. Y al final terminó, oye, pero no olvidé tanto. Sí empezamos desde el principio, pero muy rápidamente así
pasamos... Se repasa todo sí, muy rápido. y quedaron como que, no estoy tan mal como pensaba. Sí, el tema es que uno intenta, tú dejas de estudiar un idioma y a los 6 meses intentas hablarlo, vas a quedar como un tonto, ¿sí? No te vas a acordar de nada. Pero si lo escuchas, entonces vas a descubrir que todavía me entiendo mucho, o sea, prácticamente todo lo que yo solía entender. Esta palabra no la aprendí bien nunca, entonces ya se me olvidó, pero la mayoría de lo que ya sabías bien, si lo escuchas lo vas a entender sin problema. Sí. O si lo lees, ¿sí? Y realmente esto es mi experiencia con el eslovaco, ¿sí? Porque yo aprendí eslovaco muy bien hasta mis 8 años, ¿sí? Y yo después leí libros y terminé el bachillerato en teoría. Entonces mi eslovaco es bueno y yo escucho eslovaco y lo entiendo perfecto. Hay muchas frases, hay muchos modismos y cosas así como que A que veces no digo entiendo, cosas ¿sí? que se queda... Sí, palabritas como coloquiales que yo no entiendo, pero eslovaco en general yo no tengo ningún problema en entender en absoluto. Yo entiendo el eslovaco perfecto, pero yo lo hablo y si no tengo la agilidad mental para hablarlo porque sencillamente no lo tengo fresco, pero yo lo entiendo y es cuestión de que yo pues esté en suficiente contacto con él por un par de meses y yo vuelvo, digamos, recupero la habilidad de hablar también. Okay. Y cuando eres principiante no necesitas un par de meses porque pues tu cuerpo total de conocimiento no es tan grande, entonces recuperas el nivel muy rápido, ¿sí? Fácilmente en una semana de estudio, 1 hora al día, si eras A2, vuelves al nivel en el que estabas y sigues, ¿sí? O sea, es muy sencillo. Entonces... Ok. Yo quiero que hagamos una conclusión de todo eso, pero antes de eso quiero preguntarte ¿cuál es la cantidad de palabras que necesitas saber para poder hablar en un idioma? ¿Cuánto? ¿Cuántos miles son? Depende mucho. Pero yo diría que si quieres considerarte... para poder llegar a un país, poder hablar y poder expresarte y poder existir. Okay. Si quieres existir en un país y quieres poder hacer tus compras, transportarte, pedir direcciones, pedir un taxi o un bus, ¿sí? O sea, vivir, existir en el país y no morir de hambre, necesitas unas 1000 palabras. ¿Sí? ¿Con 1000 es suficiente? No te sirve para hacer amigos, ni hablar ni hacer conversación. Bueno, para hacer amigos. Para hacer amigos y hacer conversación, yo creo que vas a necesitar 2500 o 3000 palabras. ¿Sí? ¿En qué nivel estás? B1, B2. B1, B2, 3000 apenas. Yo pensé que son como 5. No sé. Sí. Yo creo que es por ahí. B1, sí. Necesitas unos miles. ¿Sí? Y en ese punto puedes comenzar a conversar. Porque B2 ya es bastante, B2 ya es... Ok, sí, B1, digamos B1. Sí, porque B2 ya es avanzado. Es verdad, B2 es avanzadito, B1. Tan pronto llegas a B1 puedes hacer amigos, tener conversaciones sobre cosas, ¿sí? O sea, antes de eso, literal, puedes vivir, pero no puedes hacerte entender o contar tus experiencias o entender las experiencias de otra persona. Pero una vez llegas a B1, pues vas a seguir teniendo dificultades, pero ya te puedes. Si ya puedes comunicar lo suficiente como para tener un amigo en el idioma. Sí. Listo. Estas son unas 3000. 2500 o 3000. Ok. Y si quieres llegar a CB2, yo creo que duplícalo de nuevo a unas 5 o 6000. Y en ese punto ya estás muy cómodo en el idioma. Sí, ya pues, sí, con B1 ya puedes empezar, yo diría, a escuchar casi que cualquier contenido. Sí, ya tal vez te ayuda un poco los subtítulos en el idioma ya. Y ya, yo creo que en B1 ya es más fácil como que encontrar algo para estudiar más. Y si, digamos, si tú estás estudiando intenso y decides usar, digamos, si tienes las ganas de estudiar con un sistema de repetición o algo así, puedes ponerte 5 o 10 palabras al día, de manera que mantengas, digamos, tu estudio diario de la aplicación alrededor de media hora o menos.
Si te pones 10 al día, en 2 años tienes 7.000 palabras. ¿Sí? Si te pones 5, en 2 años tienes 3.500. ¿Sí? Es interesante. Esos son bastantes palabras. Necesitas idioma en contexto, no basta, ¿sí? No te quedes solo con eso. Pero es una manera de que realmente muy rápido, o sea, puedes avanzar en vocabulario muy, muy rápido. De verdad. Entonces, pero es para gente que quiere darle duro, porque es esfuerzo. Entonces, danos como una conclusión para los principiantes ahora. Entonces, resumen, si tú eres principiante, sí recomiendo que estudies palabras. Sí, estudia palabras porque no entiendes nada, entonces necesitas acumular unas 50, 100 palabras, como que reconozcas, pero entonces inmediatamente pasa a algo en donde puedas ver las palabras o escucharlas. Idealmente, escuchar las palabras y verlas al mismo tiempo. Entonces, videos con tu idioma sencillo, con subtítulos, ¿sí? En donde veas las palabras que aprendiste. De hecho, ¿cómo escoges cuáles palabras aprender? Puedes buscar videos como esos, ¿sí? Videos para principiantes, y aprenderte las palabras que veas ahí. Usualmente se escogen palabras bastante comunes, ¿sí? Comienza por las palabras que ves más, ¿sí? Comienza con, usualmente incluso aunque uses algo como Duolingo o como Busuu o cualquier aplicación para aprender un idioma, las primeras palabras que te enseñan están bastante bien escogidas, te pueden servir bastante bien. Pero lo mejor es que encuentres contenido en el idioma y aprendas las palabras que aparezcan en ese contenido. Y que, digamos, si usas algo como las historias cortas de Link, si usas algo como historias cortas en internet, encuentra varias, encuentra que sean unas 10, pero escucha cada una varias veces. Sí, también por eso nosotros tenemos ya creo que 29 historias. Y puedes escucharlas como que porque uno se aburre con se aburre de la misma historia. Pero si las vas como escuchando así, empezando siempre por la primera, pues la segunda, 1, 2, 3, llegas y vuelves a iniciar. Es un poquito más divertido. Yo lo escuchaba es menos aburrido. Es menos aburrido. Es incluso motivante porque vuelves a la primera y dices, wow, entiendo todo, ¿sí? O sea, entiendo mucho. Y ves tu progreso, se siente tu progreso, ¿sí? Y además igual te refresca palabras, incluso la primera historia, ¿sí? Si en la primera historia hablamos de fútbol, yo no sé qué será, pues no hablamos tanto de fútbol en las demás, pero vuelves al primero y dices, fútbol es así, ¿sí? Eso es, digamos, si estás comenzando, haz eso por 2 o 3 meses, ¿sí? Y vas a ver que muy rápidamente llegas a un punto en donde comienzas a entender, o sea, escuchas el idioma en la calle y inmediatamente identificas que es el idioma que estás estudiando, puedes escuchar y entender muchas palabras que mencionan, no vas a entender la conversación todavía, ¿sí? Pero lo entiendes, te puede suceder si vives en un lugar donde se hable idioma, aunque sea un poquito. Sí, yo siempre recomiendo a mis estudiantes cuando viajan, por ejemplo, viajan a España, y les digo, pues, no trates de entender todo, escucha y cuenta las palabras que entiendes. Sí, busca las palabras que entienden. Sí. Vas por la calle, busca las palabras. Seguramente no vas a entender mucho, pero busca las palabras y te das cuenta que ya entiendes bastante. Entiendes algo, sí, entiendes. Sí. Entiendes. Cuando llegas en ese punto, yo creo que llegas a intermedio. Intermedio, yo creo que es el punto más difícil. Porque cuando llegas a bajo intermedio o subes después de intermedio como intermedio, estás en un punto en el que perdiste como el empuje del inicio y voy a aprender un idioma porque ya pasó un tiempo, y estás todavía en un punto en el que no es tan fácil, no puedes abrir un libro de el autor nativo del idioma y leerlo, de un autor nativo del idioma y leerlo contentito. Y además estás en un punto del cual salir necesita más tiempo y más esfuerzo. Necesitas mucho más tiempo y más esfuerzo para seguir adelante que en principiante. Sí, ya, de A1 a A2 pasas rápido. De A2 a B1 también más o menos, pero de B1 a B2 toma un rato. Toma mucho tiempo. Sin embargo, cuando llegas a B2, yo creo, es que no es un punto, no es un momento como que, llegué a B2, pero
le das medio año, un año, ¿sí? Consumes mucho contenido, estás muy cómodo con que no vas a entender las cosas, pero usas subtítulos, ves series, no necesariamente aclaras en el diccionario todas las palabras, pero simplemente te mantienes en contacto con el idioma, un poquito fuera de tu zona de confort, ¿sí? No, si te mantienes solo escuchando las cosas que ya sabes y ya entiendes, pues no vas a aprender nada nuevo. Ese es el otro problema con los principiantes, que no dicen, pero es que no entiendo. Pues el tema es que aunque encontraras algo que entiendo todo, pues si solo escuchas eso mismo y lo entiendes todo, pues no estás avanzando. Sí, siempre tiene que... tiene que haber algo que no entiendas. Algo que es en un nivel más alto que es tu nivel. Y ¿qué tan más alto? Pues depende de ti. Algunas personas están cómodas escuchando, como tú dices, algo bastante más difícil, y hay personas que necesitan algo solo un poquito más difícil. Y realmente, incluso para mí, es por momentos. Sí, a veces digo, tengo ganas de hacer algo jodido. Sí, tengo ganas de hacer algo difícil y estudiar algo difícil y leo algo difícil y aclaro todas las pinches palabras, ¿sí? Y se puede hacer. Pero a veces sencillamente quieres volver a tu zona de confort, y honestamente es valioso volver a escuchar algo que entiendes perfecto, te refresca cosas. Simplemente si solo haces eso todo el tiempo, pues no avanzas. Sí, pero bueno, depende de ti, depende de cada uno qué es lo que... Porque yo creo que es importante divertirse un poco con el idioma, hacer algo que te guste y que te divierta. Sí. Y cuando llegas a B2, el proceso se vuelve mucho más fácil de nuevo. Digamos, llegar de B2 a C1 es de lejos el paso más largo del camino, ¿sí? Te va a tomar probablemente el doble de lo que te tomó llegar a B2. Pero el tema es que ya entiendes suficiente para divertirte en el idioma de por sí. Sí, porque puedes encontrar de verdad lo que sea. Sí. Cualquier blog de viaje hecho para nativos. Cualquier libro. Casi. Cualquier libro sencillo, sobre todo si son libros para adolescentes, ¿sí? Harry Potter es libro preferido de muchísima gente para este tipo de cosas, porque Harry Potter está escrito para niños, y al menos los primeros libros, y está escrito de una manera sencilla. Entonces... Bueno, cualquier libro a la gente les gusta mucho, interesa, pues pero ya, te interesa. Lo importante es que te interese a ti. Si te gusta Harry Potter, es una muy buena opción. Pero en el momento en el que llegas ya puedes ver películas. El viaje es mucho más largo a partir de ahí, pero se vuelve fácil. Se vuelve fácil simplemente porque es por inercia, ¿sí? Sobre todo si vives en el país y eres B2, entonces tu nivel irá incrementando poco a poco, constantemente. Mientras veas películas, o sea, te mantengas en contacto con idioma que no entiendas y todo eso. Pero esas son las recomendaciones. Yo creo que en avanzado puedes básicamente ignorar por completo el estudio dedicado de palabras. A menos de que sea algo que te interese, que tú digas, quiero aprender sobre historia de este país, y dices, ok, entonces en este texto hay muchas palabras que no entiendo, entonces me las voy a estudiar. Está bien, ¿sí? Pero no lo necesitas en absoluto. Puedes aprender por contexto, aclarando una que otra palabrita que te llame la atención, y estás bien. Yo puedo confirmar lo que tú dijiste, que ya después de B2 ya se vuelve... Fácil. Divertido. Sí, se vuelve divertido. Porque yo todavía recuerdo momentos cuando mi esposo me decía, oye, ¿por qué no hablas más? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no lo usas más en casa? ¿Y por qué no me...? Yo estaba así como que qué mamera. Pero llegó un momento cuando yo me empecé a interesar, oye, ¿por qué así? ¿Y por qué se dice así? ¿Y esa palabra qué significa? ¿Y eso qué significa? Y me empezó a interesar porque ya me sentía tan cómoda en lo que yo sabía que ya quiero saber más y explícame cómo y por qué incluso me empezó a interesar la gramática. Yo creo que también es un poquito una cosa causa la otra y la otra la una, ¿sí? O sea, siempre. Tu interés
también fue como que te comenzó a interesar, entonces en ese punto comenzaste a mejorar un montón también. Sí. Porque si a uno no le importa, pues uno va a mejorar, sí. Sí, yo estuve, realmente mi nivel de español estuvo en el mismo nivel. En el mismo, sí, por muchos años así, estaba así. Y cuando yo me empecé a interesar, yo siento que yo mejoré mucho en un corto tiempo. Sí. Pero bueno, esas son nuestras recomendaciones. Video fue un poquito, digamos, la conversación fue un poquito desordenada, pero espero que haya sido interesante escuchar como nuestras maneras de ver todo este tema. Espero que hayas aprendido algo y entonces déjanos en un comentario dónde vas en tu nivel de aprendizaje, qué idioma estás estudiando y cómo le haces para aprender vocabulario y si alguna de estas, digamos, alguna de estas maneras de ver el asunto te sirvió para cambiar tu manera de ver o... Incluso si tienes otra opinión diferente de lo que nosotros opinamos, pues nos lo puedes escribir en los comentarios. Y vamos a ver cómo nos va. Y si quieres ver más videos como estos de discusiones sobre cómo aprender idiomas y qué partes son importantes y qué no, tenemos más videos así en español como más casual pero avanzado en la playlist que puedes encontrar aquí. Y suscríbete a nuestro canal si te interesa ver más cosas como esta y te vemos en el siguiente video.